cervicales, hoy vamos a desarrollar lo que se denominan como vísceras del cuerpo. Entonces, para organizar a estos elementos viscerales que vamos a encontrar en el cuello, se los suele clasificar por capas o planos, en los cuales se destaca principalmente la función con la que están relacionadas estas vísceras. Entonces, por ejemplo, podemos decir que hay un plano glandular o endocrino, en donde destacan la glándula tiroides y la glándula paratiroides, que de alguna manera serían los órganos más superficiales. Luego tendríamos al plano respiratorio, en el que destacarían la laringe y la tráquea, en su parte cervical obviamente, y por detrás estaría el plano digestivo, destacando a la faringe y el esófago, también la parte cervical del esófago. Entonces, de todos estos elementos, el día de hoy, en la clase, el objetivo es desarrollar los aspectos relacionados con la laringe y con la faringe. Bien, si recordamos un poquito, en el cuello había una serie de aponeurosis o de fascias que ayudaban a envolver a los órganos, a los músculos, y también esas fascias ayudaban a dividir el cuello en compartimientos. Y uno de esos compartimientos justamente es el compartimiento visceral. En este corte transversal veríamos entonces que todo esto vendría a estar correspondiendo al compartimiento visceral, en el que se puede destacar, por ejemplo, a lo que sería esto, la glándula tiroides, que de alguna manera parecería que estaría envolviendo a esa otra estructura, que vendría a ser, digamos, en este caso la tráquea, pero el corte es un poco más hacia abajo, y por detrás tendríamos aquí al esófago. Y todo esto envuelto por unas hojas, en este caso viene a corresponder a la fascia o aponeurosis pretraqueal. Y eso es justamente lo que va a determinar este compartimiento, que es el compartimiento visceral. Visto por anterior, tendríamos justamente a esta zona, donde se puede observar a la glándula tiroides, básicamente. Pero aquí. Muy bien. Entonces ahí vamos a tener entonces a la laringe. Decíamos que hoy vamos a destacar esas dos partes, la laringe y la faringe. Entonces, algunos aspectos, digamos, como generalidades relacionadas con la laringe, ¿sí? Para empezar, es un órgano que forma parte del sistema respiratorio. El sistema respiratorio generalmente se suele dividir como vías respiratorias altas, donde estarían las fosas nasales, donde estaría también la faringe y, en este caso específico, la laringe. Esta laringe se va a continuar hacia la parte inferior con el otro elemento que vendría a ser de la vía aérea, que vendría a ser la tráquea. Ahora, si queremos más o menos ubicar dónde estaría la laringe,
podemos tener como referencia a las vértebras cervicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedes decir de que estaría ubicado, ya sabemos, en el compartimiento visceral del cuello, en la parte anterior y media del cuello también, y yéndonos hacia atrás, estaría entre la tercera y la sexta vértebra cervical. ¿Sí? Otra forma también de poder ubicarlo es ya fijarnos propiamente en los elementos que forman la laringe, y podríamos decir que va desde el borde superior de la epiglotis hasta aproximadamente, vamos a poner por acá, el borde inferior del cartílago cricoides, que es otro de sus componentes. Igual esos elementos están entre C3 y C6. Ahora, ¿qué funciones podemos destacar? Por ejemplo, dice protección de la vía aérea, ¿no? Protección de la vía aérea y actuando como una especie de esfínter, o sea, algo que va a cerrar o va a bloquear. Entonces, en esa función de protección de la vía aérea podemos distinguir dos elementos, dos pasos. Uno, que vendría a ser la acción de la epiglotis, un elemento que luego lo vamos a mencionar, que es parte del esqueleto del cartílago. Entonces, la epiglotis, cuando uno deglute, lo que hace es cubrir el orificio superior o la entrada de la laringe. Entonces, obviamente, ahí está haciendo una función de cierre, de esfínter. De tal manera, pues, que el bolo alimenticio se vaya hacia la faringe y hacia el esófago, y no a la vía aérea. Pero vamos a suponer que por alguna razón algo, una partícula, ingresa a la vía aérea, es decir, pasa a la abertura superior de la laringe. Otro elemento de protección es que las cuerdas vocales se cierran, se obstruyen, evitando de que un elemento extraño descienda mucho más hacia los bronquios, por ejemplo, ¿no? Que no sería un lugar adecuado, obviamente, para una partícula alimenticia. Entonces, ahí el problema es que al producirse ese cierre de las cuerdas vocales, no pasa el aire, ni hacia adentro, ni del aire hacia afuera. Entonces, la característica física es que la persona no puede respirar. Hasta que, bueno, se puede hacer alguna maniobra y provocar la expulsión de ese elemento. Entonces, por eso es una función de protección. Otra función de la laringe es la fonación, es decir, permite la producción de sonido. Eso también está en relación con las cuerdas vocales, sobre todo con las cuerdas vocales consideradas verdaderas. Entonces, los movimientos de estas cuerdas vocales verdaderas en relación al pasaje de aire que va a producir las vibraciones de esta musculatura vocal es que se puede producir sonido. Bueno, acá dice la voz. Bueno, claro, y esa voz, ese sonido, luego se ha de articular como palabras, pero no solamente a partir de la laringe, sino también a partir de otras estructuras: la lengua, los dientes, la garganta bucal, el paladar, etc. Entonces, eso implica la articulación de la palabra. Y obviamente, como ya se ha mencionado, si es una parte del sistema respiratorio, pues una función importante de la laringe será la respiración. Es decir, va a servir como una vía de paso del aire, tanto del aire que uno inspira como del aire que se expira. Entonces, en ese sentido, permanece permeable, es decir, abierto. Normalmente está abierto. Mientras no deglutamos, la laringe va a ser una vía permeable que se continúa con la tráquea, que es otra vía permeable también del
sistema respiratorio. Entonces serían esas las funciones, digamos, más relevantes o importantes. Desde más al centro. Muy bien. Entonces, la laringe tiene lo que se denomina un esqueleto que lo sostiene, lo soporta, al cual también lo podemos denominar armazón. Como ese armazón está constituido por cartílagos, por estructuras cartilaginosas, entonces decimos que hay un armazón cartilaginoso. Ese armazón de cartílagos, que se encuentran unidos además por una serie de membranas y ligamentos, está constituido por 9 cartílagos. Ya hemos dicho, unidos por membranas y ligamentos. De estos 9 cartílagos, hay 3, digamos, que son impares, que están en la parte central y que además son los cartílagos más grandes. Tenemos al cartílago tiroides, el más superior, debajo de él estaría el cartílago cricoides y el otro cartílago es la epiglotis. Entonces, estos 3 elementos cartilaginosos más grandes están, repito, unidos por membranas y ligamentos. Constituyen la base estructural de este esqueleto o armazón de la laringe. Así como hay impares, hay también cartílagos impares, pero estos son más pequeños. Y de estos se debe destacar principalmente a este par de cartílagos, que son los cartílagos aritenoides. Y hay otros más pequeñitos, que son los corniculados, los cuneiformes, ¿sí? Y estos, como dice acá, principalmente van a contribuir en los movimientos, movilidad de las estructuras vocales, que son las que finalmente van a permitir la emisión del sonido, la emisión de la voz. Como hemos dicho, estas estructuras están principalmente constituidas desde el punto de vista histológico por cartílago y aliento. La excepción va a ser el cartílago epiglótico, la epiglotis, que está constituido por tejido cartilaginoso elástico. Es decir, donde hay un mayor predominio de las fibras elásticas. Entonces, veamos algunas cosas un poco más detalladas de este armazón, de este esqueleto cartilaginoso que conforma la laringe, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos aquí al cartílago tiroides más grande, tendríamos aquí debajo al cartílago cricoides, que son impares. En esta vista anterior, apareciendo por detrás de este hueso, que es el hueso hyoides, tendríamos una parte del cartílago epiglótico. Y como podemos ver, entre estas estructuras hay una serie de membranas o ligamentos que van a estar uniendo a esos cartílagos. Igual en esta vista lateral destacaríamos al cartílago tiroides, aquí estaría el cartílago cricoides, y aquí viéndose un poco el cartílago epiglótico. Y las membranas, ¿no? Las membranas de unión, membranas o ligamentos de unión. Para diferenciar entre membrana y ligamento, se dice que la membrana es una estructura un poco más ensanchada, mientras que un ligamento es una estructura más condensada, más angosta. ¿Sí? Entonces, en una membrana pueden haber ligamentos que correspondería a zonas más condensadas y más gruesas de la misma membrana. Entonces, ahora, visto por atrás,
tendríamos que este es el cartílago epiglótico, este es el cartílago cricoides y este es el cartílago tiroides, visto por atrás. Y luego tendríamos a otros cartílagos más pequeñitos, que serían los cartílagos aritenoides, porque son pares. Por encima de los aritenoides tendríamos a los corniculados, los cartílagos corniculados, que son pares y pequeños. También tenemos que destacar que además de las membranas o ligamentos que sirven para que estos elementos cartilaginosos estén unidos, también tenemos que destacar de que entre estas estructuras cartilaginosas, por ejemplo la tiroides y este cricoides, va a haber un lugar en el cual se va a articular, formándose entonces articulaciones entre ellas. Por ejemplo, acá también, por ejemplo, esta sería entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Esta articulación sería la articulación crico-tiroidea. Pero acá, viendo por atrás, podemos ver también que este cartílago aritenoide se está articulando en esta parte con el cartílago cricoides. Entonces tendríamos aquí una articulación crico-aritenoidea. Entonces, estas articulaciones, son pares obviamente, no estoy señalando una sola, permiten también que se produzcan movimientos entre estas cartílagas. Ya. Entonces, lo hemos visto en conjunto hace un rato: cartílagos, membranas, ligamentos. Ahora veamos algunos detalles de estos cartílagos. Tenemos al cartílago tiroides y al cartílago cricoides. El cartílago tiroides es el más grande, está formado por dos láminas que se unen en la parte central y anterior para formar la prominencia. La prominencia laringea, más grande en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Ahora, si lo vemos aquí, lo vamos a ver en esta imagen de perfil al cartílago tiroides. El cartílago tiroides, imaginémonos que es como la letra V, ¿no? La letra V, sino que lo vamos a encontrar echado. Es decir, hacia adelante vamos a encontrar a esta parte en la que están unidas y que es la más sobresaliente, y por eso se le conoce como prominencia laringea. Esta zona, la prominencia laringea, es el lugar en el que se van a unir las dos láminas que constituyen el cartílago tiroides. Repito, láminas que se unen. Acá estaría, digamos, la otra lámina que viene a unirse a nivel de la prominencia laringea. Por encima de la prominencia laringea hay una escotadura. Hay una escotadura tiroidea media y superior a esta. Bien. Entonces, en esta lámina, visto la imagen externa, todo esto que vendría a ser la lámina, tiene en la parte posterior aquí un pequeño relieve que se le denomina la línea oblicua, ¿no? Este relieve viene a ser la línea oblicua que está ubicado en la lámina tiroidea. Entonces, esa línea oblicua va a ser zona de inserción de los músculos. La inserción de los músculos. Bien. Además, el borde posterior, que vendría a ser acá, este borde posterior de la lámina,
tiroidea se proyecta hacia arriba y hacia abajo. La de arriba es un poco más grande y esas proyecciones que van desde el borde posterior de la lámina tiroidea hacia arriba o hacia abajo se les denominan astas, ¿no? O cuernos. Astas o cuernos del cartílago tiroides. Pues habrá una asta superior, dice acá, y habrá otra asta inferior. Otra asta inferior. El asta superior, por ejemplo, se va a unir con el hueso ioides a través de un ligamento llamado tiroideo lateral. Mientras que esta asta inferior va a unirse con el cartílago cricoides para formar la articulación cricotiroidea. Luego, hacia la parte posterior, si uno vería al cartílago tiroides desde atrás, el cartílago tiroides entonces sería abierto. Le dijimos que es como una V en posición horizontal. Vértice hacia adelante y hacia atrás estaría abierto. Hasta superior, hasta inferior. El otro elemento es el cartílago cricoides. Si el cartílago tiroides es abierto hacia atrás, porque es como una V en posición horizontal, en cambio el cartílago cricoides es un anillo completo, o sea, una circunferencia, llamémoslo así, una circunferencia, en el que vamos a encontrar dos partes. Dentro de ese anillo vamos a encontrar dos partes. Una parte anterior, un arco, pero hacia la parte posterior una lámina cuadrilátera. Entonces aquí tendríamos el arco y aquí tendríamos en la parte posterior del cricoides una lámina cuadrilátera. Entonces también le llamamos lámina. Entonces, en la lámina cuadrilátera, en su borde superior y en los costados, hay unas superficies articulares que mencionábamos hace un rato. Por ejemplo, se articulan con los aritenoides para formar las articulaciones cricoaritenoideas. Y en la parte lateral e inferior hay otras carillas articulares para el cartílago tiroides, formar las articulaciones cricotiroideas. Entonces no se olviden de esas dos articulaciones, cricoaritenoideas con los aritenoides, cricotiroideas con el tiroides. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, esta articulación que se va a dar entre el cartílago tiroides, su asta inferior, y el cartílago cricoides a través de esta carilla articular, es lo que van a constituir la articulación cricotiroidea. Pero, ¿qué movimiento va a permitir esas articulaciones cricotiroideas? Como dice aquí, va a permitir tensar las cuerdas vocales. ¿Sí? Tensar las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque el cartílago tiroides se va a balancear hacia adelante ante la contracción de algún músculo, que ya lo veremos. Entonces, estira, tensa a las cuerdas vocales. Entonces, que vaya quedando eso como idea. Y es ahí justamente donde destacamos, ¿no? La articulación cricotiroidea se va a dar entre el asta inferior del cartílago tiroides y la superficie articular que está en el cartílago cricoides.
Entonces, si lo vemos así, cuando se contraiga algún músculo, bueno, este sería el músculo, ¿sí? Ese sería el músculo, que ya vamos a ver, tiene un nombre. Entonces, ¿qué puede ocurrir con el cartílago tiroides? Se va hacia adelante, balanceándose sobre el cartílago cricoide. Entonces la idea es esta, ¿no? Que el cartílago tiroides se va hacia adelante, se balancea, gracias a esta articulación y gracias a este músculo, al cual le llamaremos músculo cricotiroideo. Entonces, es importante porque esos movimientos van a permitir modificar la amplitud que va a existir entre las cuerdas vocales. Y ese espacio, ya veremos, se ha de llamar glotis. Vamos adelantando algunos términos. Otro cartílago que forma parte del armazón de la laringe es la epiglotis. Este cartílago es elástico, ¿sí? Fibroelástico, porque predominan las fibras elásticas dentro de su matriz extracelular y tiene la forma de una hoja que está situada detrás de la lengua, de la raíz de la lengua. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, si vemos aquí esta imagen, un corte sagital a nivel de la laringe, nos permite visualizar a esta estructura que viene a ser la epiglotis. La epiglotis tiene la forma de una hoja cuya parte de inserción está en la zona inferior. Se encuentra detrás del hueso hyoides y está también detrás y unido al cartílago, que sería el cartílago tiroides. Esta epiglotis está unido al hueso hyoides a través de un ligamento. Ya no es una estructura ensanchada, sino es una estructura más angosta, por eso la denominación de ligamento. Entonces el ligamento va desde el hueso hyoides, desde la cara posterior, hacia la epiglotis, hacia la cara anterior del epiglotis. Por eso se llama el ligamento hioepiglótico. Lo interesante de acá, de las estructuras que se van mencionando, es que refieren los nombres de los lugares entre los que están. Epiglótico, hyoides, epiglótico. Entonces, lo sostiene. Y el otro ligamento permite de que el cartílago epiglótico se una al cartílago tiroides. Entonces, ¿cómo se llama el ligamento? Tiroepiglótico. Ligamento tiroepiglótico. Entonces, los ligamentos, a la par que los sostienen, también le permiten la movilidad. Y es por eso que durante la deglución, este cartílago epiglótico se proyecta hacia abajo y atrás para tapar la entrada de la laringe. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, se evitan las aspiraciones de los alimentos. Probablemente ustedes habrán escuchado una neumonía por aspiración, sobre todo en personas muy mayores. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esta neumonía por aspiración? Justamente que durante la deglución, sobre todo en las personas mayores, en los ancianos, en donde este mecanismo
empieza a fallar, las partículas de los alimentos, no los alimentos completos, sino un trozo grande, sino partículas pequeñas, en vez de seguir su trayecto hacia la faringe, el esófago, pues pasan hacia la vía aérea. Entonces, estas partículas alimenticias se convierten en elementos que pueden provocar procesos infecciosos, ¿no? Principalmente por neumococos, de su denominación de neumonía. Y el mecanismo, la aspiración de esas partículas alimenticias. Entonces, normalmente eso se evita por la función que va a tener este músculo, perdón, este cartílago epiglote. Y tenemos luego a los cartílagos pares, los aritenoides, los corniculados y los otros que no me acuerdo su nombre, acá están los cuneiformes, son tan chiquititos. Los cuneiformes. De estos destaquemos a los cartílagos aritenoides, que son los más grandecitos de estos cartílagos pares. Los cartílagos aritenoides tienen una forma piramidal, se asientan sobre el cricoides. Entonces, aquí podemos ver cartílago cricoides y aquí tenemos a uno y a otro cartílago aritenoides. Entonces lo vemos y tienen una forma de una pirámide triangular. Podemos destacar el cartílago aritenoides, que hay una punta que es el vértice o cúspide. En ese vértice del cartílago aritenoides, ¿con quién se va a articular? Con este cartílago chiquitito, que viene a ser el cartílago corniculado. Entonces se articula con el vértice. Luego tenemos que hay una pared, esta sería una pared o superficie medial que es lisa. Luego tendríamos aquí todo esto, una superficie lateral del cartílago aritenoides. En esa superficie lateral del aritenoides vamos a encontrar dos zonas deprimidas, o sea, dos superficies como una especie de fosas pequeñas. Una superior y otra inferior. Esa es en la superficie lateral del cartílago aritenoides. ¿Y para qué sirven esas depresiones, esas fosas? Como dice acá, es la depresión para la unión con el ligamento vestibular, el superior. Y el inferior es para la unión con el ligamento vocal. Sino que el ligamento vocal tiene también un músculo vocal. Entonces, el ligamento y el músculo vocal son zonas de inserción que van a estar a nivel de esta depresión inferior que está ubicado en la cara lateral del cartílago aritenoide. Además, vamos a tener dos proyecciones, dos puntas. Hacia adelante tenemos esto que se conoce como la apófisis vocal y es el lugar donde con más propiedad se va a insertar un ligamento que se llama ligamento vocal. Entonces, ligamento vocal y músculo vocal van a conformar lo que se llamará los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Es decir, las que sí van a permitir que se produzca el sonido. Y luego hacia atrás vamos a tener otra proyección que se conoce como el nombre de apófisis muscular
¿Por qué? Porque en esa puntita, que es la apófisis muscular del aritenoides, van a insertarse músculos pequeñitos, que son los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces, todo eso podemos destacar. Y lo otro que ya dijimos, que se articula la cara inferior con el cartílago cricoides para formar, ¿qué cosa? Las articulaciones cricoaritenoideas. Estas articulaciones cricoaritenoideas lo que van a hacer es mover los cartílagos aritenoides. Lo hacen rotar sobre el cricoide, lo hacen acercarse entre sí a los cartílagos aritenoides o los hacen alejar. Puede suceder eso. Ya lo vamos a ver. Y los otros son los pequeñitos, ¿no? Los corniculados y los cuneiformes. Bien. Decíamos de que en el esqueleto de la laringe, además de estos cartílagos, vamos a encontrar unos tejidos conectivos fibrosos que van a unirlos. Si son anchas y planas, se llamarán membranas. Si son angostas y engrosadas, les denominaremos ligamentos. Las membranas, entonces, se pueden dividir como extrínsecas y como intrínsecas, ¿sí? Las membranas o ligamentos. Por ejemplo, las membranas extrínsecas dicen conectan la laringe con estructuras adyacentes. ¿Y qué estructuras adyacentes podemos encontrar? El hueso hyoides no es parte de la laringe, pero es un elemento que está ahí y a lo cual, por ejemplo, el cartílago epiglótico se une, el cartílago tiroides también se une. Y el otro elemento que no es parte de la laringe, pero con el cual se relaciona también, viene a ser el primer anillo traqueal. El primer anillo traqueal. Entonces, estas membranas extrínsecas sí sirven para eso, ¿no? Para que la laringe se una a estructuras adyacentes. Entonces, ¿cuáles son esas? Destaquemos esas tres. La membrana tiroidea. Ya nos dice entre quiénes va a estar, ¿no? Si es la tiroides hyoidea, entonces será esta membrana, todo esto que está acá, ¿no? Todo esto será la membrana tiroidea. Entonces se está uniendo el borde superior del cartílago tiroides, borde superior, con el borde inferior del hueso hyoides, tanto del cuerpo como de las astas mayores. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué podemos destacar de esta membrana tiroidea? Hay algunos puntos en los cuales se hace más grueso y entonces le llamaremos ligamento. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte central, entre la escotadura tiroidea superior y más o menos la mitad del cuerpo, ahí se va a engrosar. Entonces recibirá el nombre de ligamento tiroideo. Como está en el medio o mediano. ¿Dónde más hay un engrosamiento? En la parte lateral y posterior, que está uniendo el asta superior del cartílago con el extremo posterior del asta mayor. Ahí está. Entonces aquí tendríamos a este engrosamiento y al cual se le va a llamar ligamento tiroideo. Pero como está hacia atrás y lateral. El resto entonces es una estructura ancha,
aplanada, membrana. Pero hay algo que destacar en la membrana tiroideal también. Hay un pequeño orificio, hay un pequeño huequito, un pequeño orificio que es para que pase la rama interna del nervio laríngeo superior y también la arteria laríngea superior. Va a pasar para ingresar dentro de la cavidad laríngea, dentro de la laringe, para irrigar o para inervar. ¿Sí? ¿Cuál es la otra membrana extrínseca? La membrana cricotraqueal. Ya también nos dice dónde está, entre el cartílago cricoides y el primer anillo traqueal, ¿no? Entonces vendría a corresponder a esto de acá, a esto. La membrana crico, borde inferior del cricoides, traqueal, borde superior del primer anillo traqueal. Entonces, a través de esta membrana cricotraqueal, la laringe se está uniendo a la tráquea, se está continuando con la tráquea. Y el otro elemento extrínseco es el ligamento ioepiglótico, que ya lo mencionamos hace un rato, ¿no? Vamos, un pedacito se podría ver acá, el ligamento ioepiglótico, que está uniendo el cartílago epiglótico con el hueso hioide. Entonces, estos son las membranas extrínsecas. Pero también hay unas membranas intrínsecas. Las membranas intrínsecas o ligamentos intrínsecos, entonces, serían aquellas estructuras fibrosas que están uniendo propiamente a los cartílagos entre sí. Se estará uniendo al cartílago tiroides con el cartílago cricoide, el cartílago epiglótico con el cartílago aritenoides. ¿Sí? En esta imagen, corte sagital, a través de la laringe, se pueden ver esos dos elementos membranosos, ligamentosos, que viene a ser la llamada membrana cuadrangular. La membrana cuadrangular. Vamos a dibujarla en esta imagen. La membrana cuadrangular. La membrana cuadrangular. ¿Sí? Esta membrana cuadrangular, dice, estaría en la parte superior, obviamente, está hacia arriba. Su borde inferior libre forma el ligamento vestibular, cuerda bucal fácil. Entonces, veamos. ¿De dónde a dónde va esta membrana cuadrangular? Va desde el borde del cartílago epiglótico, desde el borde del cartílago epiglótico, hasta el cartílago aritenoides, hasta el cartílago aritenoides. Entonces va a unir la epiglotis con el aritenoides, de un lado y del otro lado. En la parte superior, que vendría a ser su borde libre superior, hay un ligamento, un engrosamiento de esta membrana cuadrangular que está cubierto por una mucosa, y cuando está así se le conoce como pliegue. ¿Sí? Entonces, aquí estará el pliegue que va entre el cartílago epiglótico y el cartílago aritenoides. Este borde superior será entonces el pliegue ariepiglótico. Ubiquemos el nombre: aritenoides, epiglótico, epiglotis.
Ahora, ¿qué más? En el borde inferior, hay otro engrosamiento de esta membrana cuadrangular. Y entonces se le llamará a ese engrosamiento ligamento vestibular. Ligamento vestibular. Entonces, ahora recordemos, en la cara lateral del aritenoide había una depresión superior para el ligamento vestibular. Entonces, este ligamento vestibular va desde el cartílago tiroides hacia el cartílago aritenoides. Cuando está cubierto ese ligamento por la mucosa laringe, entonces se le llamará pliegue vestibular. Entonces, cuando decimos pliegue, estamos destacando a la mucosa y al ligamento que está dentro, en el interior. ¿Sí? Entonces, ese sería uno. El otro viene a estar ubicado en la parte inferior y se le conoce como cono elástico, porque está constituido por fibras elásticas básicamente, membrana cricovocal, también es otro nombre que se le puede dar, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde va este cono elástico o membrana cricovocal? Desde el borde superior del cartílago cricoides hacia arriba y hacia el centro, insertándose adelante en el cartílago tiroides y atrás en una apófisis, la apófisis vocal del cartílago aritenoide. Hay una proyección hacia adelante, apófisis vocal, una proyección hacia atrás y lateral, apófisis muscular. Entonces, ahí se va a insertar. Entonces, en esta parte superior del cono elástico hay también un engrosamiento de tejido fibroso. A ese engrosamiento se le llama ligamento vocal. Ligamento vocal. Es el ligamento vocal. Agréguese a ese ligamento vocal que hay también un músculo muy delgadito, muy pequeñito, pero importante para la producción de la voz. Le llamaremos músculo vocal, que es lo que está destacando acá, ¿no? Esta partecita de acá. Músculo vocal. Y cuando estos elementos, el ligamento vocal, el músculo vocal, se cubren con la mucosa, entonces el conjunto será el pliegue vocal. El pliegue vestibular es el ligamento vestibular cubierto por la mucosa. El pliegue vocal que estaría en el borde superior de este cono elástico, el pliegue vocal sería el ligamento vocal, el músculo vocal cubierto por mucosa. Y como esta estructura sí tiene músculo, por lo tanto puede contraerse, por lo tanto puede mover, se le conoce como las cuerdas vocales verdaderas. ¿Sí? Las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, estos dos van a ser las llamadas membranas intrínsecas, es decir, las que van a unir a los cartílagos propiamente que forman el esqueleto de la laringe. Y algo importante dice, el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas
las falsas, se denomina glotis. Visto por arriba. Visto por arriba tendríamos a las membranas intrínsecas. Esta que vemos a este lado, ¿sí?, vendría a ser la membrana cuadrangular superior. Une el cartílago epiglótico con el cartílago aritenoides. Su borde superior es un pliegue ari-epiglótico. Su borde inferior contiene al ligamento vestibular. Y luego tendríamos a toda esta otra parte, todo esto de acá, que vendría a ser el ligamento elástico, cricovocal, y acá también sale como crico tiroideo, porque igual está uniendo a esos cartílagos, ¿sí? Entonces, el borde superior de este cono elástico vendría a ser esto de acá. El borde superior de ese cono elástico viene a ser esto de acá. El ligamento vocal, más el músculo vocal, más las mucosas, pliegues vocales, cuerda vocal verdadera. Esto es en una vista desde arriba. Entonces, este espacio que está entre las cuerdas vocales verdaderas, este espacio es la glotis o hendidura glótica o rima glótica. Para no hacernos bolas, glotis. La glotis. ¿Sí? Entonces, el espacio entre las cuerdas vocales, ese espacio viene a ser la glotis. ¿Sí? Entonces, todo esto viene a ser la glotis, el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas. Esta glotis es la que va a modificar su anchura en relación al pasaje de aire, en relación a si estamos en reposo, si estamos hablando, si estamos gritando, si estamos chillando, etcétera, etcétera. Va a modificar su anchura. Normalmente, la glotis, el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas, miren, tendría esta forma de triángulo más o menos. El vértice hacia adelante, cartílago tiroides, y hacia atrás, cada ligamento, cada cuerda vocal verdadera se está uniendo a la apófisis vocal de los cartílagos aritenoides. Entonces, mientras estamos en reposo, respirando, hay una pequeña abertura de la glotis para que pase el aire en uno y en otro sentido. ¿Sí? Pero miren cómo va modificando su forma. En el caso de una respiración forzada, llegamos tarde a la clase y venimos corriendo y Javier, necesitamos que entre más aire y que salga también más aire. Entonces, la glotis se tiene que hacer más ancha para que haya un mayor volumen de pasaje de aire. Entonces, por ejemplo, aquí miren cómo se ha ensanchado. Cuando hablamos, se alternan y se modifica el ancho de la glotis. Según estamos hablando de una voz muy alta, estamos emitiendo sonidos graves, agudos, en fin. Por eso acá dice en la fonación. ¿Para qué? Para que cuando pase el aire, haga vibrar a las cuerdas vocales verdaderas. Y esta vibración es lo que va a producir el sonido. Ya dijimos, en las partes más superiores va a articularse como la palabra.
Ahora, fíjense acá, si quieres hablar bajito, que nadie te escuche porque vas a contar un secreto, entonces casi que las cuerdas vocales, la glotis, se cierran para que nadie escuche lo que estás diciendo. Entonces, la glotis va a modificar el ancho que tiene de acuerdo a la funcionalidad de la lengua. Eduardo, ¿estamos o ya pasamos? 7:57. 7:57. Todavía falta la faringe. Muy bien. Dentro de la laringe hay un espacio a la cual se le va a denominar pues la cavidad laringea. Esta cavidad laringea puede dividirse en tres partes desde el punto de vista anatómico, en un llamado vestíbulo o supraglotis. Si es supra es porque está por encima de la glotis. En un ventrículo, dice, está entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, y en una cavidad infraglótica que va desde la glotis hacia la tráquea. Entonces, por ejemplo, este esquema, todo esto vendría a ser la laringe cerrada, pero lo abrimos y lo vemos desde atrás, ¿no? En una visión posterior. Y entonces, ¿qué podemos ir destacando? ¿Qué cosa sería esto? ¿Qué cartílago sería? ¿Qué cartílago sería? El cartílago tiene forma de hoja, que tiene fibras elásticas. ¿Qué cartílago sería? Muy bien. Muy bien, Sasha. Es el cartílago epiglótico. Entonces, fíjense en el esquema. Hay una parte que está cubierta por la mucosa, parece rosadita, pero hay otra parte que no, en donde se ve solamente cartílago. Entonces, cuando hablamos de la cavidad laringea está cubierta por una mucosa. Esa mucosa está cubriendo a los cartílagos, a las membranas que forman la laringe y que unen a los cartílagos. ¿Sí? Por eso ese detalle de mitad rosado con mucosa y la otra mitad no, para ver el esqueleto cartilaginoso. Entonces tendríamos aquí al cartílago epiglótico. Por aquí tendríamos al cartílago que tiene forma de triángulo. ¿Qué cartílago sería? De pirámide triangular. ¿Qué cartílago sería? A ver, Sharon. ¿Estás o no estás? Ya te fuiste. ¿Qué cartílago sería? El aritenoide, ¿no? Acá, cubierto por la mucosa, además hay un músculo también, en cambio acá, sin mucosa. Entonces, tendríamos más o menos a este cartílago. Esto que estoy aquí pintando, que estoy delimitando, ¿qué cosa sería? Ahora lo pongo por acá. ¿Qué cosa sería esto? La membrana cuadrangular une el borde del cartílago epiglótico con el cartílago aritenoides. Entonces aquí está. No olvidemos que el borde inferior libre de esta membrana cuadrangular es el ligamento vestibular. Entonces aquí está, digamos, pelado y aquí estaría cubierto por la mucosa.
Entonces igual la membrana cuadrangular. Ahora vamos a ver esto de acá. Igualmente esta parte de acá. ¿Qué cosa sería todo esto? El cono elástico o membrana cricovocal o cricopilorinera. Recuerden que el borde superior de este cono elástico es un engrosamiento que va a formar el ligamento vocal. El ligamento vocal. Y fíjense que estaría la membrana y aquí cubierto por el o la mucosa, ¿no? Está cubierta por la. Hay un espacio entre el ligamento vestibular y aquí el ligamento, o mejor dicho acá, como ya hay mucosa diríamos pliegue vestibular arriba, pliegue vestibular vocal abajo. Casi como está pelado, no hay mucosa, ligamento vestibular arriba, ligamento vocal abajo. El espacio, que vendría a ser esto de acá, pequeño, ¿no? Es un espacio que está en los ligamentos y que se va a proyectar hacia los costados. Se va a llamar ventrículo. Entonces, en relación a eso, pues diríamos que toda esta parte superior viene a corresponder al vestíbulo, es decir, a la entrada de la laringe. Y toda esta parte inferior vendría a corresponder a la cavidad infraglótica. Y el espacio entre los ligamentos vestibular y vocal, este espacio, vendría a ser el ventrículo. Entonces vendrían a ser las tres partes en que anatómicamente podemos dividir la cavidad laringe. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Quieres el partido? ¿Quieres el partido? A las 2, muy bien. ¿A qué hora es la inauguración? A la 1. A ver. ¿Quién va a cantar hoy día en la inauguración? ¿Quién va a cantar hoy día en la inauguración? Hoy día empieza el mundial. A las 12 de la inauguración. Para que habiliten la pantalla gigante en el auditorio. Normalmente habilitan la pantalla gigante. Pero empezamos de esta manera, la fiesta deportiva. Para los que nos gusta el fútbol, sean varones, sean mujeres. ¿Te gusta el fútbol? ¿No te gusta el fútbol? ¿Te gusta un futbolista? El fútbol y los futbolistas. Los músculos de la laringe. Entonces, hay músculos extrínsecos que mueven la totalidad de la laringe, o hacia arriba o hacia abajo, cuando deglutimos. ¿Y quiénes son esos músculos extrínsecos? Los supra y los infraglóticos. Pero hay también los llamados músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos se van a originar e insertar dentro de las estructuras cartilaginosas y lo que van a hacer es, cuando se contraigan o relajen, modificar la amplitud de la glotis, como la que veíamos hace un rato. Estamos en reposo, media abierta. Necesitamos más aire, estamos cansados, jadeando, se abre más. ¿Queremos decir un secreto a alguien? Se hace más chiquito. Se hace más angosto. ¿Y eso para qué? Para que pase la cantidad de aire suficiente y que pueda
Entonces, los músculos intrínsecos, por eso dice, modifican la longitud y tensión de los pliegues vocales. Pero recuerden, los pliegues vocales, el espacio que hay entre ellos, ¿qué cosa es? Es la glotis. ¿Qué es la glotis? Entonces, por eso, los músculos intrínsecos van a modificar la longitud y la tensión de los pliegues vocales y la amplitud de la glotis. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay algunos músculos que van a ayudar a separar los pliegues vocales. Serán pues los abductores. Y hay un solo músculo abductor, se llama cricoaritenoideo posterior. Ya me dicen a dónde va. Va desde el cartílago cricoides hacia el cartílago aritenoides. Me acuerdo que en el cartílago aritenoides hay una punta lateral y posterior que se llama apófisis muscular. Pues a esa apófisis muscular va a insertarse este músculo cricoaritenoideo posterior. Hay músculos intrínsecos de la laringe que van a juntar a los pliegues vocales, las cuerdas vocales de la laringe. Entonces la glotis se va a reducir, se va a estrechar. ¿Y cuáles son esos músculos aductores? Pues el cricoaritenoideo lateral, también me dice dónde va, y los músculos aritenoideos transversos y oblicuos. Transversos, atravesados, oblicuos será oblicuo. Ya me ven diciendo de dónde va. Hay músculos que van a estirar, que van a tensar a las cuerdas vocales, y lo mencionamos al comienzo. Por ejemplo, ese músculo cricotiroideo. Y hay otros músculos que van a, tranquilo, relajar. El tiroaritenoideo y el músculo vocal. Se relajan. Entonces, vamos a tener ahí a estos músculos. En una imagen posterior podemos ir identificando a estos músculos intrínsecos. Por ejemplo, este músculo de acá, este músculo es el cricoaritenoideo posterior. El músculo cricoaritenoideo posterior. Se origina en la lámina del cartílago cricoides y desde ahí las fibras se van hacia los costados, hacia arriba, a insertarse ¿dónde? En la apófisis muscular del cartílago aritenoides, cricoaritenoideo posterior, por atrás, ¿no? Cricoaritenoideo posterior. Entonces, veamos aquí la imagen. Este es el músculo cricoaritenoideo posterior. Desde la lámina del cricoides hacia la apófisis muscular del aritenoides. Igual de un lado, igual del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando este músculo cricoaritenoideo posterior se contraiga? La dirección del movimiento es hacia el medio, así, hacia esta zona. ¿Y qué ocurre con los cartílagos aritenoides? Como vemos aquí, se abren. Esta es la apófisis vocal, esta es la cuerda vocal verdadera. Entonces, se abre. Se separan los cartílagos aritenoides y por lo tanto el ancho de la glotis se hace mayor. Por eso entonces se dice que este es un músculo abductor.
separador. Músculo abductor, separador, que es su sinónimo. Entonces, esa sería la acción. Luego tenemos los músculos aductores, es decir, los que van a unir, ¿sí? Los que van a unir a las cuerdas vocales. ¿Cuáles van a ser? Los cricoaritenoideo lateral, los aritenoideos transversos y oblicuos. A ver, veamos. En esta imagen tenemos aquí a este músculo. ¿Dónde se está originando? En el borde superior del cartílago cricoides, y de ahí también se está yendo hacia arriba a insertarse ¿dónde? En la apófisis muscular del aritenoides. La apófisis muscular igual del otro lado, igual será del otro lado. Entonces, veamos aquí, en esta vista superior, tenemos a los cartílagos aritenoides, tenemos a las cuerdas vocales verdaderas. Y entonces aquí tenemos a los músculos de un lado y del otro lado. Entonces, cuando este músculo cricoaritenoideo lateral se contraiga, ¿sí? Lo que va a hacer es rotar al aritenoides hacia el centro, de tal manera que los va a acercar. Y al acercarlos, entonces se va a reducir la glotis. Por eso son aductores, acércase, ¿sí? Acércase. Luego veamos acá, se ve la puntita, el vértice del cartílago aritenoide, y aquí vemos unos músculos que se originan en el cartílago aritenoides de un lado y se insertan en el cartílago aritenoides del otro lado. Son los músculos aritenoideos transversos. Y también vemos por encima de ellos otro músculo que se cruzan como si fuera una X. Entonces, son los músculos aritenoideos oblicuos. Estos también lo que van a hacer es lo mismo que hacía el cricoaritenoideo lateral. Van a mover a los cartílagos aritenoides para cerrar, acercar a las cuerdas vocales verdaderas. Estamos hablando de las verdaderas, las cuerdas vocales verdaderas. Entonces se cierran. Entonces, cuando hablamos bajito, cuando susurramos, es lo que va a ocurrir. Estos movimientos, tanto del cricoaritenoideo posterior como del lateral y de estos transversos, ¿en qué articulación están ocurriendo? En la articulación cricoaritenoidea. La articulación cricoaritenoidea, que es la articulación. Músculo que va a tensar, a estirar a las cuerdas vocales, es el músculo cricotiroideo. Entonces ya me dice cricotiroideo. Se origina en el borde inferior del cartílago cricoides y se inserta en el borde inferior del cartílago tiroides. Bueno, se dice que tiene una parte anterior recta y una parte posterior oblicua. Ahí está. Músculo cricotiroideo. Entonces, cuando este músculo cricotiroideo se contraiga, ¿qué va a ocurrir con el cartílago tiroides? Se va hacia adelante.
se balancea hacia adelante, como mencionábamos hace un rato. Entonces aquí tendríamos, ¿no?, lo punteado, la posición original del tiroides, y lo que es continuo es la modificación de la posición. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el ligamento o con las cuerdas vocales verdaderas? Al irse el cartílago tiroides hacia adelante y hacia abajo, pues lo que ha hecho es estirarlo. Por eso entonces está haciendo la función de tensión, tensar. ¿Sí? Tensar. Y los otros músculos, que son los que van a ayudar a, de alguna manera, relajar cuando estamos en silencio, pues van a ser el tiroaritenoideo y el vocal. ¿Sí? Visto así de perfil, este es el músculo tiroaritenoideo. Va desde el cartílago aritenoides hacia el cartílago tiroides. Entonces, cuando se contrae, ¿qué ocurre? Pues que el cartílago aritenoides se va hacia adelante. Se va hacia adelante y las cuerdas vocales se relajan. Estamos en silencio. No pasa aire, bueno, solo el aire que se respira, obviamente, pero nada más. Entonces, no tienen por qué la glotis ensancharse y cerrarse. Entonces, esos movimientos, por ejemplo, en el caso de la tensión de las cuerdas vocales, ocurren porque el cartílago tiroides puede moverse hacia adelante. Y eso va a ocurrir en la articulación tiroaritenoidea. Bien, ya sucinto para terminar. Tenemos la inervación de la laringe. Entonces, si es músculos, será pues inervación motora. Si es la mucosa, será inervación sensitiva. Entonces dice, la inervación laríngea depende exclusivamente del nervio vago, el noveno. Y ahí vamos a encontrar dos nervios importantes: el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. Este nervio laríngeo superior, el nervio laríngeo superior, mire acá, tenemos un ganglio inferior del vago, y este se continúa hacia la parte inferior. Entonces, igual del otro lado, y tenemos aquí el vago que se continúa hacia la parte inferior. Igual acá se continúa hacia la parte inferior. En la parte superior tendríamos a este nervio, que es el nervio laríngeo superior, una rama del nervio vago. Este nervio laríngeo superior tiene una rama interna que atraviesa el orificio de la membrana tiroidea para ingresar a la cavidad laríngea. Entonces, al ingresar va a inervar sensitivamente a la región supraglótica, el vestíbulo. Pero la otra rama, la externa, se continúa y se dirige hacia el músculo cricotiroideo. O sea, es una rama motora. Inerva bien al músculo cricotiroideo. Entonces vemos que es un nervio mixto, una rama sensitiva interna y una rama motora externa. Ahora, el otro nervio es el nervio laríngeo recurrente. Entonces veamos. En el lado derecho, el vago continúa su trayecto, pasa el cuello, entra al tórax
Y aquí vamos a tener a una arteria, que es la arteria subclavia derecha. Al pasar por esta arteria subclavia derecha, el nervio vago que continúa su trayecto hacia el tórax va a dar una rama que va por debajo de esta arteria subclavia y luego subir, Como hace ese camino de regreso, se dice que es una rama recurrente. ¿Sí? Como va hacia la laringe, ¿sí? La rama entonces laringea recurrente. Ahora veamos el lado izquierdo. El nervio vago continúa su trayecto hacia la parte inferior, llega al tórax y continuará hacia abajo. ¿Y qué va a ocurrir? Aquí vamos a tener el callado de la aorta. Y en el lado izquierdo se origina el nervio laringio recurrente, que luego nuevamente regresa y va a inervar a la laringe. Entonces, ese es el nervio laringio recurrente izquierdo. Entonces hay que tener en consideración esos dos lugares en los cuales se está originando. Ya en la laringe, el nervio laringio recurrente, que es un nervio mixto también, inerva a todos los músculos intrínsecos, menos al tricotiroideo. Y ingresa también a la cavidad laringea y va a dar inervación sensitiva a la zona infraglótica. En relación a la vascularización, solamente destacamos la irrigación arterial, considerando de que, bueno, las arterias suelen estar acompañadas de sus venas. Entonces sería también lo mismo, pero en sentido contrario, el sentido del movimiento de la sangre. Entonces, tenemos a la arteria laringea superior y a la arteria laringea inferior. La arteria laringea superior. Entonces, a ver, tenemos aquí nosotros a la carótida externa, tiene varias ramas. Una de esas ramas aquí viene a ser la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior va a originar aquí una ramita que viene a ser la arteria laringea superior. Esta arteria laringea superior, conjuntamente con la rama interna del nervio laringio superior, ingresan atravesando el orificio que está en la membrana tiroidea, ingresan hacia la cavidad laringea. Y entonces va a estar involucrada en la irrigación de la región supraglótica. Ahora veamos a la arteria laringea inferior. Mira la arteria laringea inferior. Tenemos aquí a la arteria subclavia y aquí se origina un tronco llamado tronco tirocervical. Una rama de este tronco tirocervical es la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior. Justamente también la arteria laringea inferior es una rama que se origina de esta arteria tiroidea inferior. Y bueno, va a irrigar la parte infraglótica de la cavidad. Entonces, estas dos arterias laríngeas superior e inferior se originan respectivamente de las arterias tiroideas superior e inferior. Entonces, más o menos
fácil de... ¿Qué hora es este, Edu? 8:27. 8:27. Ya. ¿Por qué es importante conocer esta parte, esta zona, por el manejo de emergencia? Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. El cuerpo extraño puede ser una pieza dental. Están sacando ustedes una pieza y en vez de salir hacia afuera se va hacia adentro. Si lo traen en buena hora, pero si va hacia la vía aérea, no hay problema. Fresas, que son chiquititas, delgaditas, están ahí haciendo su tallado y por usar un motor ya viejito, se sale la fresa. Las limas para hacer endodoncia también pueden ser estructuras pequeñas. Entonces, ¿qué hacer ante una emergencia? Si alguien se está atorando, ¿qué podemos hacer cuando vemos que alguien, de repente están ustedes en el comedor y ven a alguien que se empieza a poner rojo, morado? No puede ni botar, ni respirar, ni expeler, ni expeler aire. ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Ah? Muy bien. La maniobra de Henry, ¿no? ¿Qué consiste esa maniobra? En ponerse pues atrás de la persona y comprimir la zona de la boca y la zona. ¿Para qué? ¿Qué haríamos con eso? Si presionamos acá, favorecer que aumente la presión intratorácica. Y al aumentar la presión intratorácica, como lo hace el diafragma, entonces el aire que está contenido en la parte del traje, de los bronquios pulmonares, ¿qué haría? Bota. Porque ¿qué ocurre cuando se produce un ator? Las cuerdas vocales se cierran, no lo separa nadie, se cierran, no pasa aire ni en uno ni en otro sentido. Entonces, al hacer esa maniobra, estamos aumentando la presión intratorácica para que el aire que está retenido en los pulmones, en las bronquias y tráqueas, empuje las cuerdas vocales, haga aquello que ha producido el ator. Y en el caso del niño es, entre comillas, un poco más fácil porque al niño lo puedes coger un bebito estoy hablando, lo puedes coger de las patitas y darle un par de golpes, entonces la gravedad, los golpecitos. Anestesia y sedación, conocer los reflejos laringios como la tos, el laringoespasmo, la náusea, etcétera, etcétera. Y bueno, en intubación. ¿Nos queda tiempo para hacer faringe o se los dejo a ustedes? ¿Qué dices, niño? ¿Estás moderna con tus tenis? ¿Estás haciendo caso al quemacel? Acuérdate que eso funciona, dice, cuando te mueres. Si no te mueres, no quema nada. ¿Qué dice? ¿Hacemos o no hacemos? ¿O lo hacen ustedes? ¿Hacemos? ¿Lo hacen ustedes? Perfecto. Acuérdense que la clase es compartida entre ustedes, los estudiantes y los profesores. Si no, queda. Y encima no quieren. Ahí está. Muy bien. La faringe, entonces. ¿Sí? La faringe es un conducto muscular y membranoso semicircular o canalicular que forma parte de la vía aérea y también de la vía digestiva. Obviamente, más la relacionamos con la vía digestiva, pero también pasa aire por la faringe. Aire que luego obviamente se va a dirigir hacia la laringe, hacia la tráquea y hacia los pulmones.
va desde la base del cráneo. Si podemos ver esta imagen aquí, tendríamos la base del cráneo. Entonces va desde la base del cráneo hasta aproximadamente la sexta vértebra cervical. Pero recordemos que la laringe también tenía como límite inferior la sexta vértebra cervical, y a ese nivel encontrábamos nosotros al cartílago cricoides, ¿no? Entonces hay una relación entre el cartílago cricoides y la sexta vértebra cervical. Entonces, vamos a ver. Miden entre 12 y 14 centímetros de longitud, más grandes los hombres que las mujeres. Y ya dijimos, principalmente se le relaciona con la alimentación, la deglución, pero también en la respiración. Agreguemos a ello la audición y también la fonación. No porque se produzca el sonido, ¿no? Sino porque pasa aire, y ese aire, repito, va hacia la laringe. Y en cuanto a la audición, porque en una parte de la faringe hay un orificio que comunica la faringe justamente con el oído medio, ¿no? Entonces, ese orificio, la trompa, famosa trompa de Eustaquio, con trompa faringotimpánica, ¿sí? Normalmente debe estar abierta, debe estar relajada para eliminar el problema. Entonces, va por ese lado. Entonces, hay tres partes en que se puede dividir, la faringe. Una parte superior llamada nasofaringe o rinofaringe, una parte media llamada orofaringe o bucofaringe, y una parte inferior llamada laringofaringe o hipofaringe. Entonces veamos. La nasofaringe o rinofaringe tiene una función estrictamente respiratoria. Bueno, ya lo leen ustedes eso. Destaquemos algo. Destaquemos algunas cosas. Primero, la nasofaringe, que vendría a ser más o menos todo eso, su límite superior sería la base del cráneo y su límite inferior el borde libre del paladar blando, incluida la uva. Hacia adelante se comunica con las fosas nasales a través de un espacio que viene a ser la foana. Son dos las foanas. ¿Qué podemos destacar? En la parte superior, las amígdalas faringes. La adolescencia se hipertrofia y pueden llegar inclusive a obstruir el pasaje normal del aire. Y esa hipertrofia de las glándulas salivales, faringes, se las denomina adenoide. Entonces, tiene adenoide. O sea, se ha hipertrofiado esta estructura. Luego vamos a tener en la pared lateral esta zona de acá. Este es el orificio de la trompa faringotimpánica, a través de lo cual se comunica, dijimos, nasofaringe con el oído medio. Entonces, a veces los cambios de presión suelen taponear esa zona. Entonces tiene el dolor de oído. Hay cambios de actitud, se viaja en avión, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay dos relieves. Uno, producido por el cartílago de la trompa faringotimpánica, y del cual se originan como dos pliegues que hacen un pequeño relieve. El pliegue salpingo-palatino es este de acá, y este un poquito más grande y posterior, ese es el pliegue
salpingo faríngeo. Son pequeños musculitos que están a ese nivel. Entonces, eso también tenemos que destacar. No me hace caso. Desde más al centro. Ya. Luego tenemos la parte intermedia, orofaringe o bucofaringe. ¿Sí? Orofaringe o bucofaringe. Diríamos que van desde el borde inferior del paladar blando, o sea, su borde libre, y el borde superior, donde está el cartílago epiglótico. Hacia adelante, entonces, se comunica con la cavidad bucal a través de esta estructura que se conoce como, o este espacio que se conoce como el istmo de las fauces. ¿Qué podemos destacar en esta parte? Tenemos en la pared lateral de la orofaringe la presencia de las amígdalas palatinas. Amígdalas palatinas que están dentro de una fosa, la fosa tonsilar, limitada adelante por el pliegue palatogloso y atrás por el otro pliegue, que es el pliegue palatofaríngeo. Sabemos que en ese pliegue hay un músculo palatogloso y un músculo palatofaríngeo. Entonces destacamos eso. Ahora, hacia adelante estaría la raíz de la lengua, y ahí en la parte de esta raíz de la lengua estará también las amígdalas linguales, ¿no? Las amígdalas linguales. Y la parte inferior viene a ser la laringofaringe o hipofaringe. En esta vista posterior, pues como lo hubiéramos cerrado y ahora lo abrimos, hemos cortado los músculos constrictores y lo abrimos. Y podemos ver arriba la nasofaringe, en este caso las coanas. Este sería el paladar blando, la parte nasal respiratoria del paladar blando, el istmo de las fauces, y aquí tendríamos el cartílago epiglótico. Entonces, la laringofaringe va desde el borde superior del cartílago epiglótico hasta el borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Hasta C6. Entonces ahí va. Ahora, esta parte que vendría a ser la laringofaringe, hacia adelante, ¿quién está hacia adelante? Todo esto que viene a ser la laringe. Por eso esta parte, la laringofaringe, está detrás de la laringe. Y en ella se destaca a los costados unas zonas más amplias que se llaman recesos, senos, correderas, ¿sí? Bueno, ahí está piriforme por la forma de pera, pero también se le llama alimentario, ¿sí? Recesos alimentarios, senos alimentarios, corredores alimentarios. ¿Por qué? Porque por estas partes laterales de la laringofaringe, en estos senos, en estas correderas, pasará el bolo alimenticio. Pasará el bolo alimenticio una vez producida la diglución. Por lo tanto, la laringofaringe y la faringe hacia la parte inferior, ¿con quién se van a continuar? Se va a continuar con el esófago, ¿no? Con el esófago. Entonces, destacamos eso. Como hemos dicho, la
semicircular. Vamos a imaginarnos un cilindro así, pero cortado por la mitad. Un cilindro abierto hacia adelante. Se une con la nariz, nasofaringe, se une con la boca, bucofaringe, se relaciona con la laringe, la laringofaringe. Pero atrás está formado por una pared. Me avisas la hora. Por una pared llamada obviamente pared faríngea. Y esa pared faríngea tiene elementos que lo componen. Desde adentro hacia afuera tendríamos la capa mucosa, una fascia llamada fascia faringobacilar, músculos, la capa muscular, constituida principalmente por los músculos constrictores de la faringe, que favorecen la deglución, y por encima de la capa muscular otra fascia, llamada fascia bucofaríngea. Entonces, sería esa la estructura de la pared faríngea. Ahora, en relación a los músculos de la pared faríngea, hay unos músculos circulares, bueno, en este caso semicirculares, que son los constrictores. Y hay otros músculos que están a lo largo, longitudinales. En relación a los músculos constrictores, tendremos a tres: superior, al medio y al inferior. Visto por atrás, el superior, el medio y el inferior. Parecerían tres macetas puestas una encima de otra. El constrictor superior se origina en la apófisis punciforme de la lámina interna de la apófisis pterigoides. Se origina también en este ligamento pterigomandibular, que por delante tiene el origen del buccinador. Y una partecita pequeña también a nivel de la línea milobioidea, la parte más posterior de la línea milobioidea, vendría a ser la parte mandibular. Desde ahí, en forma circular, las fibras se dirigen hacia atrás. El constrictor medio se está originando en el hueso yoides, en las astas menores, en las astas mayores y en el ligamento estiloyoideo. Desde ahí, las fibras se van igual hacia atrás. Y luego tendríamos al constrictor inferior. El constrictor inferior se origina en el cartílago tiroides, en la línea oblicua, y también en el cartílago cricoides. Y desde ahí igual se va hacia atrás. Estos tres constrictores, superior, medio e inferior, o los del otro lado, se van a insertar a nivel de la línea media en un tejido conectivo llamado rafe medio de los constrictores. También, en el caso del constrictor superior, se va a insertar en el tubérculo faríngeo, que está en la porción basal del hueso occipital. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener a esto. Obviamente, estos músculos al ir contrayéndose van a permitir el descenso del bolo alimenticio. Y los otros músculos son músculos longitudinales, cuya función principal va a ser la de ayudar a elevar a la faringe. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener a este de acá. Este es el músculo estilofaringeo. El estilofaringeo se está originando en la apófisis estiloides e insertándose en la pared faríngea. Fíjense que hay un espacio entre el constrictor superior y el constrictor medio,
justamente ese espacio, por ese resquicio, pasa este músculo, ese estilofaringeo. Y luego vamos a tener a los otros músculos, un músculo que está por acá, palato gloso y el palato faríngeo, ¿sí? O salpingo faríngeo, pero este es el, perdón, vamos a borrar, este es el elevador, este de acá es el palato faríngeo y este chiquitito por acá es el salpingo faríngeo. Son músculos que van a contraerse y van a elevar la faringe. En cuanto a la irrigación e inervación, en el caso de la inervación tendríamos al plexo faríngeo, que está formado por ramas del glosofaríngeo, el noveno par, y por ramas del pago, que es el décimo par, a lo cual habrá que agregarse algunas fibras que proceden del sistema nervioso autónomo. Entonces, siempre hay que tratar de distinguir si la inervación es motora, es decir, se dirige a los músculos para su contracción, o si es una inervación sensitiva, es decir, que capta estímulos. Cuando va a la piel o cuando va a la mucosa, la inervación es sensitiva porque va a captar estímulos sensitivos, ¿sí? En el caso de la inervación motora, pues todos los músculos faríngeos son inervados por el vago, excepto el estilofaríngeo, que está inervado por una rama del glosofaríngeo. Y en relación a la inervación sensitiva, pues habrá que ver si estamos en la naso, en la oro o en la hipofaringe. Pero más o menos se puede deducir. La nasofaringe, en la parte más alta, ramas del quinto 2. En la orofaringe, ramas del noveno. Y más abajo, el vago, ¿no? Las ramas del vago. Pero fíjense que eso es para la inervación sensitiva. Y en cuanto a la irrigación, tendríamos a la arteria faríngea ascendente, a la arteria facial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿qué arteria es esta? Esta es la arteria carótida externa. Tiene sus ramas. Una de esas ramas se dirige hacia la parte superior. Es esta de acá, la arteria faríngea ascendente. Es una rama directa de la carótida externa. Luego tenemos aquí a esta arteria facial. Ramas de esa arteria facial son la arteria palatina ascendente y la arteria tonsilar. La arteria tonsilar obviamente hacia la amígdala palatina. Y luego también vamos a tener, seguimos, esta arteria sería la arteria maxilar. Una de las ramas posteriores es la arteria faríngea, que se va hacia atrás, ¿no? Entonces esta arteria faríngea irrigaría pues la zona de la naso. Doctor, Sí. 8:51. 8:51, Sí. ¿qué hacemos? Paso. ¿Hacemos o no hacemos? Ya, despacito, lo voy a tomar en la siguiente.